Bueno, familia, estamos acá con Cristian Sánchez, hermano. Gracias por estar acá. Cristian es marino de profesión, lleva con nosotros más de 2 años en la industria y quiero que les cuentes a la comunidad un poco de tu historia, cómo arrancaste en este mundo, tus caídas, tus logros y todo lo que has pasado en estos 2 años. Bueno, en realidad, digamos como que mi infancia siempre me motivó a estudiar una profesión. Mis padres nunca estudiaron una carrera, tampoco son militares. Entonces yo siempre veía a mi mamá y a mi papá pues salir a las 6 de la mañana y trabajar en las calles, ¿no? Y mis padres siempre volvían a las 10, 11 de la noche. Entonces, cada que mis padres podían, mi mamá sobre todo me decía, ¿no? Hijo, lo mejor que tú puedes hacer por tu vida es estudiar una carrera. Cuando tú tengas un cartón, vas a tener con qué defenderte en la vida y vas a tener mejores oportunidades. Hasta que por cosas de la vida me meto a la Marina, no tenía pues en realidad nadie que me guíe. Y yo a los 16 años, imagínate, ya estaba de ahí en la Marina pues recibiendo instrucción, ¿no? Literalmente era un niño todavía. Pero bueno, pues no, paso mi proceso de 3 años y yo me gradúo. Entonces yo estaba súper emocionado, contento, porque dije, por fin voy a poder ayudar a mis padres económicamente y sobre todo voy a tener algo seguro. Claro. Pero yo llego a mi trabajo, a mi dependencia, ¿no? Que es literalmente mi área de trabajo. Y había algo que no cuadraba, porque yo miraba a los técnicos o a los suboficiales más antiguos que literalmente salían de su franco, o mejor dicho, ¿no? De su jornada laboral, y literalmente iban a buscar más trabajo. Por ejemplo, los antiguos que eran mis jefes, que eran los técnicos de cargo, alguno que otro tenía su carrito y por temas de su familia, pagar universidad, ¿no? El de su hija, de su hijo, tenía que agarrar su carro e irse a hacer colectivo, ¿no? Y siempre lo escuchaba que venía cansado porque decía tuvo que trabajar hasta las 10 u 11 de la noche. Entonces yo dije, ¿cuál es la necesidad si ya son profesionales, ¿no? Si claro, tenemos algo seguro. Hasta que pues, como yo crecí en un barrio, San Juan del Lurigancho, pues ahí en una de las zonas de Huáscar más peligrosas de Lima, donde no llega el sol. No, pucha, ahí tú, si no te conocen, sales pero sin ropa, ¿no? Y nada, porque mi trabajo quedaba súper lejos, yo decidí independizarme. Y ahí es donde yo, pues, me mudo en un cuarto. Y ahí es donde yo me di cuenta de una realidad, ¿no? Y era que el sueldo que yo percibía era un poco limitado porque me alcanzaba para cosas literalmente básicas, ¿no? Luz, agua, el alquiler, mi teléfono, pasajes, comida. No sé, en ese entonces tenía una enamoradita, ¿no? Y a veces en una que otra salida se me iba mi dinero. Si yo quería, por ejemplo, ayudar o retribuir a mis padres con unos 1000 soles cada uno, me quedaba sin nada. Entonces, en ese entonces yo me había dado cuenta que literalmente mi sueldo, siendo soltero, era, digamos, poquito limitado, ¿no? No te voy a decir que me faltaba, pero por ejemplo, si yo me quería comprar un carro, tenía que endeudarme. Si quería una casa, endeudarme por 40 años. Entonces dije, pucha, no. Era literalmente 19 años, no tenía experiencia financiera, entonces como que me adaptaba, ¿no? Decía, bueno, pues lo que hay. Hasta que llegó un momento en donde yo me hice una pregunta que cambió mi vida. Porque yo dije, cuando pasen 20 años, cuando yo tenga 40 años, y si Dios lo permite en ese entonces, mi mentalidad era tener pues un grado de instrucción alto en la Marina. Cuando yo sea técnico, por ejemplo, probablemente voy a tener mi familia, ¿no? Voy a tener mi hogar, mi esposa, mis hijos. Y si ahorita que estoy soltero, mi sueldo es limitado, ¿qué va a pasar cuando tenga, pues, mi familia? Mi sueldo ya no me iba a alcanzar. Entonces yo entendí que probablemente me iba a tocar hacer lo mismo que hacían los más antiguos que yo. Dije, bueno, será lo normal, porque es lo que toca. Si toca, toca. Si ellos lo hacen, yo también tengo que hacerlo. Normal, dije, ¿no? Hasta que fui un poquito más adelante y dije, pero cuando pasen 20 años para mí, también van a pasar 20 años para mis padres. Y cuando yo tenga 40, si Dios me lo permite, mis padres van a tener entre 60 y 70 años. Y yo me imaginaba a mi mamá y a mi papá levantarse a esa edad, a las 6 de la mañana, y tener que ir a trabajar hasta las 10 de la noche, ¿no? Y era algo que simplemente con pensarlo me quebraba, pues, porque, o sea, es como yo me imaginaba verlos así, viejitos, trabajando. Y yo comprendí que, aunque hubiera querido, no iba a poder ayudarlos. Y en ese entonces entendí que la profesión, por mucho que me gustara, nunca iba a jubilar a mis padres. Entonces,
como quien dice, ¿no? Ya cuando uno quiere, comienza a buscar, encuentra. En ese entonces que estábamos en pandemia, yo conozco ahí a alguien que tenía mi mismo grado, que era más antiguo, pero pues por temas ya en redes sociales, yo lo veía que el brother tenía su carro, tenía su casa, paraba literalmente comiendo en buenos lugares. Yo le pregunto, ¿no? Oye, si ganamos lo mismo, ¿cómo es que a ti te alcanza? Y él me hizo una pregunta que me explotó la cabeza, porque él me dijo: Cristian, si tú has sacrificado 3 años de tu vida para estudiar una carrera que no va a jubilar a tus padres, ¿qué pasaría si yo te mostrara y te demostrara que hay una manera en que tú, dedicándole el mismo tiempo, la misma disciplina, inclusive en menos, puedes comenzar a ganar 5 o 10 veces más? Yo le dije, pues yo me comprometería, ¿no? Mucho. Y ahí es donde él me explicó el negocio en donde estoy. Y actualmente pues ya tenemos una comunidad bastante grande. Y es sorprendente porque comprendí que no importa tu grado de instrucción, ni de dónde vienes, no importa tu edad, no importa del país, no importa de dónde vengas, todos tenemos necesidades y sueños, ¿no? Te lo digo porque yo me he encontrado con cada tipo de ser humano y todos tenemos 2 cosas en comunes: las necesidades y nuestras metas. Pueden ser diferentes, pero eso es lo que nos motiva diariamente a seguir, porque todos tenemos familia, deudas, problemas, todos tenemos hermanos, todos tenemos padres, y obviamente tarde o temprano la vida nos va a empujar a buscar dinero y sobre todo las metas, ¿no? Que es lo que nos motiva diariamente, y hoy en día es lo que estamos construyendo.